Demos inicio ahora a la segunda parte de la clase. Ingresamos ahora al mecanismo de la fagocitosis. Este es un mecanismo celular de defensa innata donde tenemos las células que participan a los denominados fagocitos profesionales. Esto es una pregunta que normalmente hacemos en los exámenes. ¿Cuáles son las células fagocitos profesionales? Entre ellas tenemos los polimorfonucleares neutrófilos y los monocitomacrófagos. Monocitos son aquellos que se encuentran en la circulación. Cuando el monocito se dirige a un tejido o a un órgano en especial, se denominan macrófagos tisulares. La fagocitosis, entonces, producida por neutrófilos y macrófagos, tiene como finalidad destruir intracelularmente a los microorganismos. Este mecanismo tiene etapas. La primera etapa es la adherencia del fagocito al endotelio vascular, la quimiotaxis, la opsonización, la adherencia del microorganismo al fagocito, posterior ingestión, la degranulación y la digestión o bacteriólisis. La adherencia al endotelio vascular. Ya hemos visto en otros slides que algunas interleuquinas producidas en el sitio de la infección, como la 1, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón, van a producir la expresión de ciertas proteínas en el endotelio vascular, que son las selectinas y las integrinas. Estas producen una unión primero laxa y después una intensa entre estas células y el epitelio. Recordemos que estas células se encuentran corriendo a velocidad en el torrente circulatorio. Entonces deben detenerse y posteriormente, por el mecanismo de la quimiotaxis, que está dado por factores de la coagulación, también como por ejemplo los fibrinopéptidos, por factores del complemento como el C5A o los leucotrienos, que son quimioatractantes, es decir, que van a atraer a los fagocitos hacia el sitio de la infección. Las citoquinas como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Hay una movilización más lenta y luego un pasaje que permite que atraviese el endotelio vascular hacia el sitio de la infección. Esto mismo que he dicho en palabras lo presentamos ahora en un slide. Fíjense, una velocidad de 4000 micrómetros por segundo baja a 40 y luego a 4. La expresión de las selectinas y las integrinas hacen que estos se unan al endotelio y posteriormente las citocinas, por su mecanismo de atracción, hace que la actina intracelular de estas células dirijan la misma y atraviesen el epitelio, el endotelio, vascular. Posteriormente, una vez que el fagocito se encuentra cerca del microorganismo, su acción de formar el fagosoma envolviendo a la bacteria o al patógeno por sí solo es mucho más difícil que si lo hace por un mediador. Estos mediadores se denominan opsoninas y son, por ejemplo, los anticuerpos, la proteína C reactiva, las proteínas de unión amanosa, ya que el macrófago tiene en su superficie receptores para los anticuerpos, para la proteína de unión amanosa o para factores del complemento. Acá tenemos, por ejemplo, el receptor Fc para el fragmento Fc de la inmunoglobulina. Y acá tenemos dos inmunoglobulinas que se han unido al microorganismo. Acá tenemos el macrófago y en su superficie un fragmento
para el complemento, un receptor de unión a manosa y un receptor de unión al fragmento Fc de la inmunoglobulina. Veamos qué ocurre cuando estos actúan en conjunto. Allí entonces se produce la atracción. Hay una atracción también de origen electrostática y allí comienza entonces la invaginación para formar lo que posteriormente será el fagosoma. La ingestión entonces es por la emisión de pseudópodos. Estos pseudópodos están dirigidos por una red de actina. Se produce el avance del contacto celular hacia la partícula a través de los receptores. Hay una unión más íntima, hay un rodeamiento, una atracción hacia el interior con la formación de una vacuola que se denomina fagosoma. Vamos a poder observar que hay una mayor facilidad de englobar partículas hidrófobas, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, y para las partículas hidrófilas hay una menor facilidad, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, que es un microorganismo, una bacteria que tiene cápsula. Posteriormente tenemos la destrucción. Esta destrucción se puede hacer por dos mecanismos. Estos mecanismos son simultáneos, no son optativos. Es el estallido o brote respiratorio y posteriormente también la digestión por enzimas lisosómicas. Estallido o brote respiratorio. Este mecanismo es dependiente de oxígeno y dentro de la célula se produce un aumento de 100 veces el consumo del mismo. No es necesario desde ningún punto de vista que sepan todas las reacciones, pero vamos a describir lo importante. Se activa a partir de la NAT oxidasa que está en la membrana del fagolisosoma y la NAT oxidasa transforma el NAT reducido en NAT oxidado, liberando el anión superóxido. Este anión superóxido, en presencia de hidrogeniones, fíjense lo que forma, peróxido de hidrógeno, que ya es activo contra los microorganismos. Ese peróxido de hidrógeno en presencia de cloruros y a través de la mieloperoxidasa forma agua e hipoaluros. Por ende, la presencia de aluros, hipoaluros y peróxido de hidrógeno son todos agentes de acción bactericida. Luego tenemos el otro mecanismo que es a través de las enzimas lisosómicas. Este es un mecanismo independiente de oxígeno, que se genera obviamente cuando se produce la fusión entre el fagosoma y el lisosoma, formando el fagolisosoma. Esto se lleva a cabo por la presencia de enzimas como son las lisosimas, la lactoferrina y las defensinas que producen distinta acción contra los microorganismos. Una integración de la fagocitosis. Entonces tenemos acá los distintos tipos de receptores, amanosa, scavenger, que se unen al microorganismo. Allí lo empiezan a englobar. Posteriormente forman el fagosoma. El lisosoma se acerca, se forma el fagolisosoma y entre ambos, a través del mecanismo producción de radicales superóxidos y a través del mecanismo enzimático, se lleva a cabo la destrucción del microorganismo. En imágenes por microfotografía electrónica, acá tenemos dos levaduras que intentan ser fagocitadas por un macrófago. Bien, definimos entonces antígenos como moléculas que tienen capacidad de despertar la respuesta inmune.
¿Qué es esto de despertar la respuesta inmune? No solamente generar una respuesta innata, sino también generar una respuesta adaptativa que sea eficiente, que sea perduradora en el tiempo, y esto va a permitir la producción de anticuerpos que se unan a él generando distintas funciones y también activación de linfocitos T. Tenemos distintos tipos de antígenos, microbianos y no microbianos. Dentro de los no microbianos podemos nombrar alimentos, polvos, polen, pero no nos vamos a dedicar a ellos en este estudio. Dentro de los antígenos microbianos y de los bacterianos, hay estructuras bacterianas que son muy antigénicas. Una de ellas es la cápsula, también vamos a ver la pared celular, otras muy importantes, pilis o fimbrias, y los flagelos. Y además tenemos otros elementos que no son estructurales, que son moléculas, como por ejemplo las toxinas, entre otros. La cápsula es un elemento muy importante que rodea a los microorganismos. Aquí pueden observar dos cocos que tienen forma lanceolada, pertenecientes a Streptococcus pneumoniae, productor de neumonías de la comunidad. Esta cápsula es un polisacárido complejo con proteínas y la unión justamente de polisacáridos con proteínas es lo que le da la alta inmunogenicidad. Se lo denomina antígeno K capsular y como función es la inhibición de la fagocitosis, proceso que ya hemos visto. La pared celular también actúa como antígeno en menor proporción que la cápsula. Ustedes ya han visto la diferencia entre gram positivos y gram negativos. El antígeno O tiene una acción endotóxica. También los flagelos, por tener una estructura de tipo proteica, los flagelos son estructuras que le dan movimiento a la bacteria. La flagelina es el constituyente proteico y genera también anticuerpos. Los pilis o fimbrias que tienen funciones de adherencia también tienen una composición proteica denominada pilina, que es un buen inmunógeno. Dentro de los antígenos que son bacterianos no estructurales, pero sí moléculas importantes, podemos nombrar a las porinas. Son poros de las bacterias gram negativas, proteínas de choque térmico que se producen en condiciones de estrés bacteriano y muy importante las exotoxinas, toxinas producidas durante el crecimiento de la vida de la bacteria, también de naturaleza proteica, y estas pueden ser utilizadas cuando las convertimos en toxoide, es decir, que eliminamos la acción tóxica, por ejemplo, formolando la toxina, es decir, tratándola con formol. Vamos a generar una sustancia que no produzca la enfermedad, pero sí que produzca anticuerpos. Así se generan los toxoides tetánicos, botulínicos o diftericos. Para el caso de los virus, nosotros podemos ver dos tipos de virus. Los virus desnudos, donde tenemos el material genético y por el exterior de ese material genético proteínas que forman lo que denominamos capsómero. Y los virus envueltos, cuya envoltura está constituida en general por parte de las membranas de las células que estos virus van a parasitar, porque ustedes saben que no son organismos vivos por sí mismos. Necesitan ser invasores o parásitos obligados de otras células. Estos capsómeros y estas cápsides y estas proteínas de envoltura son las que en general generan mayor actividad de tipo antigénica. La relación entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa está dada por las células presentadoras de antígeno. Estas células son los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. En esta diapositiva podemos observar cómo
ante el efecto de una noxa o de una lesión, en este caso producida por el pinchazo de un clavo, van a ingresar polvo y además microorganismos que son agentes patógenos. En la dermis vamos a encontrar específicamente a las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno que en mayor proporción se encuentran en el organismo. Estos antígenos van a ser endocitados y van a viajar a través de los vasos linfáticos hacia el ganglio linfático, donde allí la célula dendrítica presentará ese antígeno a los linfocitos T y los linfocitos B. Esta presentación es una presentación mucho más específica y veamos en la siguiente diapositiva cómo se produce. Acá nuevamente la célula dendrítica en el tejido conjuntivo y el agente infeccioso. Se produce la ingestión a través de un endosoma, pero no solamente se produce la ingestión, sino que también la célula dendrítica activada comienza a procesarlo. De tal modo de que acá ustedes ven un receptor de color verde que implica un fragmento propio del antígeno que ha fagocitado. Ese fragmento de color verde es un receptor. Ese receptor se denomina complejo mayor de histocompatibilidad. Ese complejo mayor de histocompatibilidad puede ser de tipo 1 o tipo 2, según el tipo de antígeno que haya ingresado. Esa célula, que ya está madura, llega a través de los vasos aferentes al ganglio linfático para presentar el antígeno a los linfocitos. Pueden ser linfocitos T o linfocitos B. En el caso de los linfocitos T, esto que tienen acá como una herradura es lo que se denomina TCR. Ese TCR va a interaccionar con el complejo mayor de histocompatibilidad y con el antígeno, los reconoce. Y de ese modo, este linfocito que se denomina linfocito T naive o virgen se activa para empezar a generar una serie de citocinas que van a activar a otras células para generar una respuesta de tipo humoral o una respuesta de tipo celular, por ejemplo, citotóxica, que veremos más adelante en la segunda clase. En este slide vemos a la célula dendrítica que se encuentra en el tejido conjuntivo periférico, que ha ingerido bacterias, virus o protozoos, y cómo a través de esta molécula que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que ya vamos a ver cuándo es el complejo tipo 1 o complejo tipo 2, presenta al antígeno procesado a el linfocito T naive o virgen, que no ha estado en contacto nunca con ningún antígeno, en este caso a través de su receptor que se denomina TCR. Según el tipo de antígeno, esta célula naive o virgen va a diferenciarse a través de citoquinas en linfocitos T helper 1, que principalmente van a liberar interferón gamma y va a mediar la respuesta celular, o linfocitos T helper 2, que se van a transformar en células liberadoras de interleuquina 4, o también en T17, que son células que median la inflamación. Los antígenos pueden clasificarse según su procesamiento en antígenos exógenos o antígenos endógenos. Denominamos antígenos exógenos a aquellos que desde el inicio con la inmunidad innata el organismo va a considerar como no propio. Se da principalmente en las bacterias, en los hongos y en los parásitos. Este antígeno exógeno
una vez que ha sido procesado, va a unirse a endosomas que tienen moléculas de histocompatibilidad tipo 2 y van a predominar ellas en la activación de los linfocitos T helper o auxiliares. A diferencia de lo que ocurre en los antígenos endógenos, denominamos así, por ejemplo, a los virus que invaden y se introducen en nuestras células antes de poder ser procesados completamente, se fragmenta este antígeno y se va a unir a endosomas que en su superficie tienen moléculas del complejo de histocompatibilidad tipo 1. Esto generará posteriormente el predominio de la activación de los linfocitos T citotóxicos. Esa célula presentadora de antígeno va a presentarlo, valga la redundancia, a los linfocitos, pero lo hace también a través de una serie de moléculas presentes en la superficie de la membrana del linfocito. Los patógenos de tipo endógenos que están mediados por la molécula de histocompatibilidad tipo 1 lo van a presentar a los linfocitos T CD8, que son los linfocitos citotóxicos. Mientras que los antígenos procesados de tipo exógenos, unidos a la molécula de histocompatibilidad tipo 2, van a presentar este antígeno al linfocito T CD4 positivo, que es un T helper. El linfocito T, a su vez, va a reconocer a el antígeno procesado por medio de un receptor denominado TCR. En esta diapositiva nosotros podemos observar la comparación entre el procesamiento de un antígeno exógeno y uno endógeno. Dijimos que un antígeno es considerado endógeno cuando ingresó en nuestra célula, esa célula se transforma y va a presentar en el exterior de la misma partículas o proteínas que son del antígeno. Por ejemplo, en una infección viral. ¿Qué vamos a observar? Que las proteínas propias de ese microorganismo o de ese virus van a ingresar a lo que se denomina un proteosoma, que va a digerir a esas proteínas y van a terminar uniéndose a los complejos de histocompatibilidad tipo 1 en la célula presentadora de antígeno, para posteriormente unirse o presentar ese antígeno a los linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos. A diferencia de lo que ocurre en el procesamiento de un antígeno exógeno, como son las bacterias, los hongos y los parásitos, estas proteínas por endocitosis posteriormente son degradadas por enzimas lisosomales y estos trocitos de esas proteínas se unen al complejo de histocompatibilidad tipo 2, que es presentado posteriormente al linfocito T CD4 positivo o un linfocito T helper. En este slide podemos ver la superficie de la membrana del linfocito con su receptor denominado TCR, que va a reconocer la porción del antígeno, y acá tenemos a la molécula de histocompatibilidad tipo 1. Es decir, que en este caso estaríamos en presencia de un antígeno endógeno. Y de aquí se activan los linfocitos para generar una respuesta de tipo principalmente celular. Mientras que en este caso vamos a tener otro linfocito que mediante su TCR reconoce el antígeno presentado por el complejo de histocompatibilidad tipo 2, que con su correceptor de tipo CD4 va a generar principalmente la activación para la respuesta humoral, dado que se trataría de un antígeno de tipo exógeno. Bien, entonces, veamos la respuesta
completa frente a un antígeno de tipo exógeno y un antígeno endógeno. Dijimos que considerábamos a las bacterias como antígenos exógenos. Ante un segundo ingreso o segundo contacto del microorganismo, ya vamos a tener linfocitos B memoria que tienen en su superficie inmunoglobulinas específicas contra esa bacteria. Estas células se van a activar y van a generar células plasmáticas que a su vez van a producir mayor cantidad de anticuerpos específicos cuyas funciones son neutralización, opsonización, mayor activación de la fagocitosis, mayor inflamación, sobre todo si se trata de parásitos, y también van a producir la lisis del microorganismo a través del CAMP o complejo de activación de la membrana por el complemento. Esto a nivel de los linfocitos B, pero también ocurre una activación de los linfocitos T. Esta bacteria tiene, a su vez, va a ser captada por las células presentadoras de antígeno. Estas células van a presentar el mismo, los linfocitos T CD4, y estos, a través de muchísimas citoquinas, también van a producir que los linfocitos B se transformen en células plasmáticas, produciendo mayor cantidad de anticuerpos. Por otro lado, van a producir también interferón gamma. Ese interferón gamma va a activar la fagocitosis para que los macrófagos migren a ese lugar y allí se produzca mayor fagocitosis. Y por otro lado también producen factor de necrosis tumoral que generan la llegada de los polimorfonucleares al sitio donde está el microorganismo, produciendo mayor inflamación para que todo este microambiente estimule la destrucción del microorganismo. Como ven, tanto en la activación de los linfocitos B, con producción de anticuerpos con todas estas funciones, más la activación de los linfocitos B que genera células plasmáticas con producción de anticuerpos, podríamos decir que principalmente cuando hay un antígeno de tipo exógeno, predomina la inmunidad humoral. Pero esta inmunidad humoral está mediada por inmunidad celular a través de los linfocitos T helper CD4. ¿Qué pasa cuando tenemos una respuesta a los virus? En la inmunidad innata, estos virus generan en las células la producción de interferón. Este interferón es el que va a las células vecinas y lo que hace es bloquear la síntesis de proteínas propias de esos virus, generando un estado antiviral. Por otro lado, vamos a encontrar a las células natural killer que van a identificar proteínas en la superficie de nuestras células infectadas por el virus y van a degranular, generando la muerte de la célula infectada. Todo esto es a nivel de la inmunidad innata. Pero por otro lado, las células de los linfocitos T helper, linfocito T naive, ha producido un clon de linfocitos B sensibilizados con anticuerpos específicos frente a ese virus, de modo tal que cuando éste ingrese se van a producir células plasmáticas que van a llevar a gran cantidad de anticuerpos para la neutralización del mismo. Por otro lado, también los linfocitos T naive han estimulado la producción y la maduración de los linfocitos T CD8 o linfocitos T citotóxicos, que van a degranular sobre las células infectadas, que van a reconocer por el complejo mayor de histocompatibilidad la presencia del antígeno para la muerte programada de esa célula infectada. Si mediamos con este slide lo dicho en palabras a través de dibujos, tendríamos el antígeno que ha sido reconocido por anticuerpos y este linfocito B a su vez tiene receptores para ese anticuerpo y comienza a producir el procesamiento del mismo, generando a través de moléculas de histocompatibilidad tipo 2. Pero inmediatamente se las va a presentar a los linfocitos T CD4, quien
quienes van a activar a más linfocitos B a producir inmunoglobulinas específicas contra esas bacterias o las toxinas de tipo extracelulares. ¿Qué pasa con los patógenos intravesiculares? En este caso, estos patógenos también van a ser presentados por moléculas de histocompatibilidad tipo 2 a los linfocitos T CD4 para tratar de destruir a las bacterias intracelulares. Pero si consideramos un patógeno endógeno como es un virus que ha ingresado al interior de una célula, esta célula expresa en su superficie una serie de proteínas que es considerada como no propia, entonces es fagocitada. En esa fagocitosis siguen libres los virus y entonces se considera que es degradado en el citosol, pero va a ser presentado por moléculas de histocompatibilidad tipo 1 a los linfocitos T CD8. Estos linfocitos T van a activar a los linfocitos citotóxicos para que a través de sus gránulos produzcan la muerte de la célula que ha sido invadida por el virus. Acá tenemos un slide donde vemos entonces la barrera epitelial, el microorganismo que quiere ingresar. Al ingresar tenemos su ingestión por polimorfonucleares y macrófagos. El complemento que también se activó y la célula natural killer. Desde el tiempo 0 a las 12 horas iniciales tenemos la reacción de la respuesta innata. Posteriormente a esto tenemos la activación de los linfocitos B que se van a transformar en células plasmáticas para la producción de un gran nivel de anticuerpos. Por otro lado, lo que les mostré anteriormente, ya sea el macrófago o la célula dendrítica, va a interaccionar con el linfocito T, generando clones de células que en su superficie presentan inmunoglobulinas que se van a adaptar perfectamente a las células que tienen en el interior ya sea virus o bacterias intracelulares. Esto es lo que denominamos linfocitos T citotóxicos. Si se fijan, la respuesta adaptativa tarda aproximadamente 7 días. Es mucho más efectiva, pero tiene un tiempo mayor de duración. A manera de conclusión general, los patógenos extracelulares y las toxinas, principalmente derivadas de las bacterias, van a predominar en una respuesta de tipo humoral. Esto no significa que no activen a la respuesta celular, sino que el predominio es alta producción de anticuerpos que tienen una función neutralizante, activadores de la inflamación, activadores de la fagocitosis, con la destrucción completa del microorganismo. Pero en el caso de que el microorganismo sea considerado citosólico o un patógeno intracelular como los virus, o algunos patógenos que escapan a la fagocitosis porque no permiten, por ejemplo, la función del fagolisosoma, como es Brucella y Mycobacterium, vamos a tener un predominio de la respuesta celular y en menor grado la respuesta humoral. Los anticuerpos. Los anticuerpos son la base de la respuesta inmune específica humoral producida por la activación de los linfocitos T que van a activar a los linfocitos B. Son moléculas producidas por las células plasmáticas, es decir, el linfocito B activado, este genera y produce una célula plasmática, a partir de la cual se genera una inmunoglobulina específica. El BCR inicia la respuesta inmune, este aparece en la superficie celular y posteriormente se suelta formando los anticuerpos solubles. Bien, ¿qué son entonces las inmunoglobulinas? Como dije anteriormente, son proteínas dentro de las globulinas unidas a fracciones glucídicas.
Estas proteínas pueden estar ancladas a los linfocitos B, y es lo que denominamos BCR, o en su mayor proporción están en forma soluble, que es lo que denominamos anticuerpos. Se encuentran en los distintos fluidos del organismo y se clasifican según su cadena pesada con una letra mayúscula que le ponemos inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, M, D, E. En general, vamos a observar que la mayor concentración de las inmunoglobulinas están en el suero, pero también pueden encontrarse en otros líquidos del organismo. Donde menos concentración de anticuerpos hay es en el cerebro, en los ojos y en las mucosas, que vamos a encontrar inmunoglobulina A. La diferente concentración o tipo de inmunoglobulina está en relación a antígenos. Por ejemplo, si es un parásito, van a predominar la inmunoglobulina E, y también dependiendo del sitio del organismo. La inmunoglobulina A predomina en las mucosas. La estructura básica de una inmunoglobulina ya la deben haber visto en otras materias, pero la repasamos. Está formada por dos cadenas pesadas unidas por puentes disulfuro y dos cadenas livianas. Ambas cadenas tienen fragmentos constantes, que son los pintados en azules o celestes, y fragmentos variables. Los fragmentos variables son los que se van a unir al antígeno en forma específica, mientras que el fragmento Fc, que es de unión a las células, es el fragmento carboxilo de la cadena pesada. Entonces, el fragmento Fab es de unión específica al antígeno y el fragmento Fc es el que da la función a la inmunoglobulina. Son los dominios constantes de las cadenas pesadas y generan activaciones en cascada de señalización en las células. Esto sí es muy importante y es pregunta de examen. ¿Cuáles son las funciones biológicas de los distintos isotipos de inmunoglobulinas? La función del fragmento Fab es unirse al antígeno en forma específica. La función del fragmento Fc puede activar distintas otras reacciones efectoras, como por ejemplo, activar el complemento, activa la neutralización, activa la fagocitosis, permite la citólisis, puede estimular a células a que generen mayor inflamación. También tiene funciones a nivel de la inmunidad de las mucosas, también en la inmunidad prenatal y neonatal. Deben recordar que hay inmunoglobulinas que no atraviesan la barrera hematoencefálica o la barrera placentaria. Y esta es la inmunoglobulina M por su gran tamaño. Acá tenemos una inmunoglobulina M, fíjense, forma un pentámero. De esa estructura básica que yo les presenté, se repiten 5 fragmentos. Dado el gran tamaño, es que no puede atravesar ni la barrera hematoencefálica para ir al cerebro, ni la barrera placentaria. Otra inmunoglobulina que se presenta como dímero es la inmunoglobulina A. Son 2 unidades monoméricas unidas, y esto aumenta la capacidad de neutralización y de las funciones de la inmunoglobulina. Esta es una inmunoglobulina que se presenta principalmente como dímero en las mucosas digestiva, en la mucosa genital, en la mucosa ocular, etc. Las principales funciones y actividades biológicas, fíjense, para la inmunoglobulina A, principalmente la neutralización. N es de neutralización y también activa a los fagocitos. La inmunoglobulina E activa sobre todo a los mastocitos y está relacionada a la respuesta frente a parásitos. La inmunoglobulina G, que tiene distintos subtipos, G1, 2, 3 y 4, tiene todas las funciones biológicas destacadas. Es decir, activar al complemento, neutralizar, unirse al fragmento Fc para activar a los fagocitos, estimular a las natural killer. Mientras que la inmunoglobulina M tiene funciones principalmente de neutralización y de activación del complemento.
Como bibliografía de consulta les dejamos estos textos. Hasta la próxima clase.